Hombre, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal a todos? ¡Feliz año! Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más. Hoy es Viernes Santo y el cuerpo lo sabe. Mirad cómo están las calles de Madrid. Vacías completamente. ¡Ole! Completamente vacías. Otro Viernes Santo aquí, en la capital de España. Vamos a ver qué avances tenemos en el día de hoy. Vamos a ver qué avances podemos tener en los próximos días, horas. Así que acompañadme. Vale. Levantamos un poquito la mirada y observamos a la gran jaula. Por cierto, buenos días, buenas tardes, dedito mágico. Aquí tenemos la jaula trabajando. Ahí vemos dos operarios en la parte externa, en la cara más externa de esa última viga, ese cordón superior. Aquí de la viga corona y vemos cómo están... Parece que ultimando algún tipo de trabajo de soldadura, poniendo esta especie de plaquitas, esos pliegues. Aquí lo vemos, sí, un poquito más detallado, Jesús. Aquí lo tenemos, sí. Qué bonito todo, qué bonito. Vale, aprovechamos ahora que está en verde y cruzamos. ¡Vivan las salchichas Frankfurt! Así estaba el estadio del Barça, totalmente blanco. Me encanta. Frankfurt 3, Barça 2, eliminados de la Europa League. Seguimos observando. Aquí vemos acopiado totalmente el aislante, esa lana de roca. Aquí más cerca de la Castellana, al igual que tenemos esta grúa, que es la que está trabajando en la jaula ahí arriba. Gases de oxiacetoleno, ¿cómo se dedica? Porque no sé decirlo. Esa gunitadora y al fondo esa pedazo de base, donde apoyarán las grandes terchas para la cubierta retráctil, donde ahí vemos que han acopiado las placas de anclaje y ahí sigue todo igual. Parece que no han hecho nada, no han avanzado nada en esta zona de aquí, aunque en la parte de la vía corona continúan trabajando. Vale, aquí estamos ya casi en Castellana y ahí vemos cómo el aislante predomina en esta parte, en esta puerta de aquí donde acceden los camiones y donde también salen, ¿eh? Aquí está, lana de roca, lleva aquí unos días acopiado. ¿Para dónde? Para la cubierta oeste. Bueno, ojito con el movimiento que tenemos aquí arriba, encima de la torre B, donde parece que tenemos a la grúa torre esperando. ¿A qué está esperando, ¿A qué está esperando? Ahí vemos ese último cachito amarillo, ese elemento que ha sostenido a las tubulares. Ahí lo vemos mucho mejor, es que con el sol no lo veía bien. Y parece que siguen cortando los de demol y parece que van a bajar ese último cachito de los elementos provisionales amarillos en las obras del Santiago Bernabéu. Ahí lo vemos, cortando. Ahí está. Esto lo meteré en el vídeo de los detalles. Sí. Vale. De la torre B nos venimos aquí a la Castellana, casi en mitad de la Castellana, al montículo de Bélgica. Y mirad lo que tenemos en pantalla. ¡Fua! Me emociono de solo verlo, Cómo están bajando todos los elementos amarillos, esos provisionales que tenemos en las diferentes partes del Santiago Bernabéu para sostener, para aguantar esas piezas que serán fijas para toda la vida, por los siglos de los siglos. Brutal. Y se los llevan, claro. Lo meten ahí en el camioncillo, ¡pam! Hasta luego. Hasta luego me refiero, es una expresión. Yo continúo el vídeo, Y ahora sí que sí, viernes 15 de abril del 2022, continuamos viendo la viga, la pedazo de viga corona que tenemos aquí. El otro día estaba con unos amigos que vinieron de Albacete y dijeron, la última vez que vinimos no estaba esta pedazo de viga en la Castellana, impresiona. Claro que impresiona, a mí me impresiona todos los días de verlo, pero aquí lo tenemos, como ya va desapareciendo ese amarillo en el interior de la viga corona, Oye, por cierto, tenemos que mirar otra curiosidad, y es que ayer me lo pusisteis en los comentarios y ahí vemos otra conexión, otra sujeción para las bases, los descansillos de los tramos de escaleras aquí en Castellana. Y ahí vemos que al igual que en el lado sur, yo pensaba que solo estaba en el lado norte. Ahí vemos cómo asoma. Yo digo, ¿qué pasa con eso? Que solamente está ahí. También está en el lado sur. Es decir... No sé qué estará pasando con eso, si nos están vacilando o yo no sé qué está pasando, pero en los dos lados, en el lado norte y en el lado sur, tenemos esos recovecos para la sujeción de los descansillos de los tramos de escaleras. Así que, ¿qué pasará? Lo veremos próximamente. Hola.
Buenos días, Honduras. Aquí estamos, bienvenidos a todos a la Torre C. Aquí tenemos nuevos avances, nuevas plataformas, nuevas grúas que están trabajando, que siguen trabajando aquí en esta parte del Bernabéu. Y mirad, asombraos. Aquí están haciendo el mismo trabajo simétrico a la Torre B. Parece que están con esos trabajos de soldadura. Ahí vemos esas franjas, esas dos líneas de soldadura que están haciendo en la cara externa. Lo mismo que están haciendo en la Torre B, lo están haciendo aquí en la Torre C. Ahí vemos esos pedazos de cracks trabajando en el interior también de la Viga Corona, aquí a su paso por la Torre C, casi en Rafael Salgado. ¿Y cómo están trabajando? Madre mía, está subiendo ahora mismo otra plataforma. Tenemos ya una jaula, una plataforma, dos plataformas. Tenemos bastantes operarios a pie arriba en la Viga Corona aquí trabajando. Esto es un no parar, ¿eh? Hoy es Viernes Santo, hoy se trabaja. Parece que estas plataformas han calentado, pero no han salido a jugar. Todavía siguen aquí acopiadas. Bueno, vamos abandonando Castellana poco a poco. El tour abarrotado hoy viernes. Muchísima gente que visita aquí la capital de España. Y mirad, todavía tenemos aquí ese cordón, ese siguiente cordón superior de la Torre D, donde la Torre D aún sigue aquí acopiado, aún sigue aquí descansando. Bueno, pasamos de Castellana a Rafael Salgado. Ahí, venidos conmigo, va. Bueno, pues no parece que hayan hecho nada. Nada de nada. Aquí sigue. Me da a mí que hasta la semana que viene, el lunes o martes, no empezarán a recolocar esto para un posible izado el martes o el miércoles. Venga, otro por prohibida. Vale, no han quitado nada, así que me imagino que esto lo que tendrán que hacer es terminar el izado, es decir, de dejar todo bien afianzado ahí al fondo en Torre D. Ayer vimos ese pedazo de directo, ese pedazo de izado desde el colegio, y hasta que no esté todo no dispondrán para llevar esta góndola hacia el fondo, este de transporte especial. Bueno. Lo que decía, 1, 2, 3 plataformas y la cuarta, la jaula, está trabajando aquí en la Torre C. Bueno, trabajos de limpieza en las vallas blancas. Aquí vemos, me asustan, me tocan el pito y me asustan. Aquí vemos, repasando las vallas porque ya se están volviendo opacas. Vamos a ver la diferencia. Una valla sucia, una valla blanca y limpia. Esa es la diferencia. Aquí estamos un día más, en the middle of de Rafael Salgado, en el medio de Rafael Salgado. Observamos que seguimos viendo cómo trabajan en ese hueco, en esa construcción, ese agujero que están haciendo ahí, frente a la puerta 39. Esas plataformas en la esquina de la Torre C, y de momento parece que en esta parte de aquí no vemos ningún avance más. Es más, en las torres de asedio no tenemos a nadie trabajando en estos precisos instantes. Así que me da a mí que poco hay que hablar de esta calle, poco hay que consultar a nadie de esta calle. Y vamos para allá, donde ahí vemos bastante ajetreo en la parte de la Torre D. ¿Esto ya es otra cosa o no? Me diréis que no. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Entre el skyboard, en la parte inferior de la Viga Corona, aquí a su paso por la Torre D. Luego ya empezamos a ver cordones superiores. Esto ya empieza a tener otro color. Aquí vemos cómo continúan, dale, cómo continúan metiendo pernos en las pletinas de las conexiones con las tubulares y esa Viga Corona, con esa viga superior recién instalada, recién montada e izada desde el día de ayer. Y aquí lo vemos, como siguen, faltan algunos que otros pernos. Resumen de la actividad aquí en Torre D. Aquí vemos esos apoyos amarillos todavía. Aún falta mucho, aún falta mucho para quitarlos, porque tienen que colocar todavía los cordones superiores. Aquí vemos también los siguientes con esas abrazaderas. Aquí están dándole con la pistola neumática para darle ese último par de apriete a esos pernos que van incorporando poco a poco. Y como el skyboard sigue creciendo, sigue aumentando su densidad. Esto es hoy 15 de abril del 2022. Casi nos estamos comiendo las uvas ya, con el aniversario, con la inauguración del nuevo Bernabéu. Un paneo de Rafael Salgado, Torre D y Padre Damián, para que lo veáis mucho mejor, mucho más detallado desde otro punto de vista. Y como en la parte del suelo ahí siguen esos apoyos amarillos, esos borriquetes,
para la continuación de la siguiente viga superior en esta parte de aquí, en esta esquina, para continuar con el cierre de la misma. Aquí, esto es lo que buscábamos todo el mundo, ese pedazo de zoom de la camarita de JR. Ahí están, esos apoyos amarillos. Nuevas incorporaciones tenemos en el Skyboard. Aquí vemos como tenemos una nueva incorporación. Ahora mismo está la grúa de Transgruma totalmente vacía. Esa sí la encargada de subirlo, por cierto. Estoy escuchando como una especie de taladro, están picando el suelo ahí en esa puerta de acceso a la torre D. Así que no sé qué estarán haciendo. Bueno, seguimos. Ojito, ojito, exclusiva mundial. No tenemos la pedazo de pieza que estaba ayer aquí. No la tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desafiamos a la gravedad. No viene ningún coche y vamos a asomarnos por encima de la valla, nunca a través. Y aquí observamos que no está la pieza. Ojo, 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 que está ahí. Está ahí. Voy a echarme para atrás para verla mejor. Aquí la tenemos, la nueva incorporación de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. La pedazo de pieza, aquí está. Miradla, recién puesta, fresquita, muy rica. Brutal, cómo está sujeta aún por las eslingas. Y yo no me esperaba este izado hoy, la verdad. Me la habría esperado 2 o 3 días antes. Pero hoy... Bueno, pues nada, exclusiva de hoy. Otro nuevo izado, este gran izado, en la parte de Padre Damián, aquí donde el nuevo edificio. Bueno, así desde este modo angular vemos mucho mejor, todo más general, esa parte del Torreón Norte, el nuevo edificio, esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, cómo esas uniones toman más y más fama en esta parte de aquí. Y continuamos, vamos a ver qué avances tenemos en más partes de Padre Damián. Ahí tenemos al fondo cómo están trabajando en la primera cercha. Aquí vemos primera cercha longitudinal, donde vemos que parece que están colocando andamios para trabajar en la zona. Madre mía, quien dudase o quien dudaba de que no iban a trabajar estos días, me parece brutal lo que están haciendo estos 2 días, ¿eh? No sé sábado y domingo lo que van a hacer, pero ya con todas las fiestas que hemos tenido de Jueves Santo y Viernes Santo aquí en Madrid, me parece brutal todos los avances que hemos visto, tanto el izado que vimos de la Torre D, como ahora mismo esa nueva ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, esa nueva pieza. Y al igual que no os dejo de ver chalecos amarillos y naranjas en las diferentes partes aquí de Padre Damián, del nuevo edificio. Así que no han parado nada de nada. Bueno, a lo mejor un poquito. Ampliación del tercer y cuarto anfiteatro por el lado sur. Ahí vemos cómo ganando protagonismo esas uniones entre ellas. Ahí, entre esas 2 zancas y entre estas siguientes zancas vemos cómo van ganando protagonismo esas uniones, tanto grises como rojas. Da igual el color. Aquí da igual el color. El racismo no debe existir. Mira, no sé por qué me da que la semana que viene va a ser frenética, va a ser caótica. Yo creo que vamos a necesitar diferentes puntos en tantos edificios, porque va a haber movimiento por todos los lados. Yo creo que la semana que viene y la siguiente vamos a tener muchos avances. ¿Quién apuesta conmigo? Tenemos nuevo fichaje, y lo vimos ayer, ahí al ladito de la Torre A. Vamos para allá, tengo ganas de verlo. Viernes 15 de abril del 2022, aquí estamos un día más divisando, observando las obras. Para todos vosotros, totalmente free, totalmente gratis. Solamente tenéis que dar un dedito arriba si os ha gustado el vídeo. Si os está gustando el vídeo, suscribiros al canal para seguir los avances. Totalmente gratis, ¿eh? Es que de verdad es gratis. Todo lo que sea gratis, yo lo cojo hasta con patatas. Aquí tenemos todo el lateral este, el nuevo edificio, Torreón Sur, Torre A, Viga Corona a su paso por Concha Espina y Padre Damián. El nuevo Skybar que están subiendo, han subido otra pieza. Ay, voy a descansar. Bueno, estamos aquí ya en Concha Espina, estamos aquí ya en la Torre A, Tower A, y mirad lo que tenemos en pantalla. ¡Boom! Nueva pieza, aquí vemos, nueva pieza incorporada, parece el Skybar, aquí en la zona de la Torre A, Concha Espina con Padre Damián. Esa pieza para seguir formando ese Skybar
Aquí vemos cómo salen camiones. Ah, no, está entrando, está entrando. Para seguir sacando arena del interior, ya estamos aquí en la puerta. En la misma puerta, puerta 38, donde acceden y salen los camiones de tierra. Aquí al hipogeo, al invernadero, como lo llama el Real Madrid. Aquí tenemos una plataforma. Sigue la máquina de rollo Cronsa a nuestra derecha y vamos a mirar esas nuevas piezas que tenemos ahí perfectamente esperando a ser izadas con sus pletinas y sus eslingas. Torrea, te abandonamos, lo siento mucho, te abandonamos, pero seguimos. Siguen creciendo el revestimiento, esa pintura, esa fibra de carbono aquí en Concha Espina. Mirad, mirad, ahí vemos, están a tope ahora mismo los pintores aquí en esta ménsula, en esta costilla, con estos andamios de Ulma y esa plataforma de Jofe Mesa. Como se nota que ya estamos en casi verano, ¿eh? Estamos en primavera, aquí estamos. Pantalón corto, camiseta corta, faldas. Ha venido el buen tiempo aquí a Madrid, a la capital de España. Unos 20-22 grados más o menos de máxima que tenemos al mediodía y se nota muchísimo, se nota muchísimo. Aquí estamos en la tienda oficial del Real Madrid, justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, donde siguen incorporando esa fibra de carbono en estas costillas centrales del fondo sur, y donde parece que no tenemos ningún avance más en lo que las guías se refiere. Ahí tenemos al fondo esas torres de asedio donde continúan colocando esa ferralla, esa estructura metálica para seguir hormigonando y seguir haciendo esa extensión, esas extensiones de la extensión. Y así que nada, aquí acabamos la vuelta de hoy. Que paséis buen fin de semana, buena Semana Santa, buen Viernes Santo. Muchas gracias un día más por seguir mi vídeo, por apoyar el canal y nos vemos muy pronto, ¿vale? El domingo partidazo en Sevilla, en el Pizjuán, nos veremos allí, ¿vale? Chao, 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 a la Madrid.